Buenos días, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Voces Callejeras. Nos encontramos con un tremendo invitado. Él es Francisco Javier Román, director ejecutivo de Fundación Gente de la Calle. Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. La primera pregunta, Francisco, para englobarnos un poco y empaparnos de esta experiencia que tienes, ¿cuál es tu visión global sobre la situación de las personas en situación de calle en Chile? Tengo una mirada muy crítica de cómo hemos enfrentado y cómo entendemos y cómo nos acercamos a la situación de calle. Todo lo que hemos hecho en este tiempo ha puesto en el centro y como objeto de la intervención a personas, ¿sí? Que las definimos como personas en situación de calle. Sin duda, ahí hay un amplio espacio que hay que intervenir porque la necesidad que viven esas personas lo requieren, ¿sí? El hambre, el frío, las drogas, ¿sí? La violencia. Hay que hacer algo y tener respuestas integrales a una realidad que es muy compleja. Y está bien, y hemos avanzado en eso, pero queda mucho que hacer. Pero otra cosa es entender que este fenómeno se enmarca en una realidad más amplia, ¿sí? La más amplia de ella es que es un problema de pobreza, ¿sí? De pobreza estructural. Y mirando la situación de calle, la situación de calle está compuesta por los sujetos que la sufren, sin duda, pero también incluye a todos los demás, ¿sí? A la institucionalidad, a la sociedad, porque que existan personas en situación de calles es que algo ahí está fallando, en la institucionalidad. Entonces, cuando pensemos o cuando pensamos la situación de calle, no podemos centrarnos en el sujeto, que es finalmente el síntoma de lo que estamos haciendo mal como sociedad. Y por lo tanto, lo que tenemos que comprender y tener una intervención, ¿sí? Es sobre esa realidad que genera, ¿sí? Que es causa de la situación de calle, que mantiene la situación de calle y que impide que las personas en situación de calle salgan. Entonces, tenemos que pensar que a fenómenos complejos como el de la situación de calle, tiene que haber una mayor comprensión de esa complejidad. No, no podemos reducir, ¿sí? El problema de calle o poner solo o la mayor atención en el problema de calle en la ausencia de vivienda, que sin duda es un problema de país. Tenemos un déficit habitacional gigante que afecta a una población muy importante y a las personas en situación de calle. Pero ese no es el problema, ¿sí? El problema estructural principal, sino que los problemas estructurales. ¿Y eso es problema de políticas públicas, estatal? Yo creo que es de modelo, ¿sí? Tenemos un modelo que genera, ¿sí? Exclusión, marginalidad, pobreza, que hace que sectores que han tenido menos posibilidades o oportunidades, en la situación más extrema terminan en la calle. Pero vienen de una situación, ¿sí? La mayoría, hay excepciones, de una situación que además las conocemos, ¿sí? Sabemos quiénes son los que están en la calle, porque conocemos su historia. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? No hay acceso a la educación, cursos interrumpidos, ¿sí? Violencia familiar, desprotección, ausencia de la familia, a veces reemplazada por un organismo, y lo hemos criticado tantas veces, fue muy criticado el Sename, que genera un número importante de sujetos en la situación de calle. Las cárceles, ¿sí? Hay una cantidad de personas que habiendo cumplido su
su condena, ¿sí? Salen y se exponen a una calle distinta a la que conocían cuando ingresaron, sin herramientas, sin redes, sin el acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que veo? Que solo miremos a los sujetos que están en calle, que no hacemos el trabajo previo para que no estén en calle, que es la prevención, ¿sí? Entonces, por más esfuerzo que se hagan desde las instituciones, desde el Estado, por abordar el problema, siempre quedamos al debe porque como no hemos resuelto el tema de las causas, el fenómeno o la cantidad de personas en situación de calle sigue aumentando. Entonces siempre estamos detrás como política pública, de lo que está aconteciendo. Y ahí vienen, bueno, problemas también políticos, es que nosotros somos un país que no previene, que somos reactivos, que nos movilizamos en función de la coyuntura, ¿sí? Y por lo tanto las medidas que tomamos en todos los ámbitos, no solamente en esto, son mal diseñadas, mal pensadas. ¿Cree usted que en algún momento va a haber realmente la situación calle cero, que es lo que se propuso? No soy tan, no creo que, sí. Lo que tiene que haber sí es una capacidad de la sociedad, del Estado, ¿sí? De reaccionar, ¿sí? Con prontitud, ¿sí? O sea, las razones, ¿sí? Sobre todo más personales, que tienen que ver con violencia, con problemas de trabajo, en algunos casos de salud mental, va a ser que siempre haya alguien expulsado de algún lugar, ¿sí? De una casa, de la cárcel, del Sename, de un hospital, siempre va. Y frente a eso tiene que haber una respuesta rápida para evitar que esa persona se transforme en un crónico de calle de un organismo, ¿sí? O sea, no es posible, o sea, es ilusorio pensar de que nunca vamos a tener, llegar a ese estado, ¿no? De calle cero. Pero sí con números más abordables y con una estructura, ¿sí? Institucional, estatal y privada, con capacidad de responder de la manera más inmediata, más eficiente frente a cuando aparezca una situación de calle. Ser chileno o ser extranjero no es lo mismo en calle. El problema de la migración, ¿eso también fue un aumento? ¿Creen eso? Sí aumentó, fue muy significativa la llegada de los venezolanos que coparon Alameda, pero lo que yo entiendo mirando ahora, que fue un paso, una transición, ¿sí? Llegan ahí, muchos de ellos terminaron viviendo en campamento, obviamente, pero ya no están en calle, ¿sí? O sea, yo creo que se hace una medición de extranjeros, migrantes en calle, volvió a ser más o menos una cifra pequeña, ¿sí? Sí, en un momento fue impactante porque además fue muy visibilizado, ¿sí? Porque tampoco eran miles, eran 200 familias las que estaban ahí. El problema es que estaban ahí, en un lugar que era muy visible, ¿sí? Pero muchos de ellos, bueno, algunos de ellos nosotros trabajamos con ellos, algunos le hemos hecho seguimiento y no tienen casa, pero están viviendo en una media agua, están con trabajo. Fue un proceso, ¿sí? Sí, como la primera llegada. Entonces, esa diferenciación de las complejidades es súper relevante al momento de definir la política pública. Francisco. Y me había preguntado sobre la fundación. La fundación, porque habías tocado el tema de la vulnerabilidad de las personas en situación de calle y que cuesta dignificar a estas personas. Y ustedes tienen dos campañas que a mí me parecieron súper importantes. La primera es Menstruar en la Calle, que ayuda a las mujeres a llevarles toallita higiénica, y el Mausoleo de los Nadie. Que nos pudieras contar de esas campañas que al finalmente reinsertan a la sociedad de manera ética y dignifican. Eso yo creo que es lo más importante. ¿Pero qué nos puedes contar tú? Mira, la Fundación tiene más de 30 años. Como todas partimos entregando café, frazada.
ejecutamos programas, fuimos de los primeros que ejecutaron programas de Estado, pero al poco tiempo lo dejamos de hacer. Porque iniciamos todo este proceso que te he tratado de compartir ahora sobre cuestionar el concepto, cuestionar los instrumentos, construir esta nueva conceptualización, que nosotros hemos hecho mucho eso, de poner no el foco en el sujeto, sino que el foco en el fenómeno. Desde el año 19 definimos 3 líneas de acción, ¿sí? Que es el atender, donde trabajamos con los sujetos, levantamos alternativas, muchos pilotos, nos metemos en un tema, lo profundizamos, lo institucionalizamos, trabajamos mucho con la comunidad haitiana cuando recién llegó, hicimos cursos, asesoría jurídica, asesoría en el tema de vivienda, pero después dijimos, bueno, esto es un tema súper específico, creemos una fundación para ese tema, y creamos Fundación Anupalé para trabajar con la comunidad haitiana. Claro. ¿Sí? Entonces, nos metemos temas, los queremos visibilizar. En el caso de... entonces, eso es atender. Tenemos las ferias de servicios, está MEC. No sé si cabe tanto el mausoleo así en atender. Bueno, los sujetos ya no están fallecidos, obviamente. Pero hay una línea ahí de cara a los sujetos, trabajando siempre articulado con otros. Pero que visibiliza igual mucho el mausoleo. Sí, sí, sí. Bueno, es un temazo. ¿Sí? Pero te quiero decir que a nosotros nos interesa actuar con otros, siempre. ¿Sí? No queremos, de partida somos una institución muy pequeñita y no queremos crecer, ¿sí? Porque entendemos de que este es un trabajo que requiere de muchos actores, ¿sí? Y que ninguna institución está en condiciones de resolver la totalidad de dificultades que presentan los sujetos vulnerados. Y por lo tanto, trabajamos con los municipios, trabajamos con las organizaciones territoriales, generamos estos espacios y ahí cumplimos un rol. Suponte nosotros trabajamos en una comuna en particular, te puedo decir, Los Espejos, y nosotros es poco el contacto que tenemos con los sujetos en situación de calle de ahí, ¿sí? Los vemos en las ferias. Pero nos interesa trabajar más con el municipio, los distintos departamentos del municipio y las organizaciones. Y lo primero que tenemos que hacer es que se conozcan. Lo segundo, que bajen las barreras de desconfianza, de los egos, ¿sí? Entonces, porque hay que generar las condiciones para que esas organizaciones y la municipalidad se pongan de acuerdo. Entonces, lo primero es decir, bueno, ¿y cuántas personas en situación de calle hay en esta comuna? La sociedad civil y las organizaciones tienen uno, el municipio otro. Consensuemos, salgamos juntos y hagamos juntos el catastro y definamos tanto para organizaciones como para el municipio la cantidad de personas que son. ¿Sí? Entonces, y después las necesidades. Hay maltrato de las personas en salud, en el consultorio, no atienden. Bueno, hagamos algo con el consultorio. Ya. Contactamos a los amigos de Salud Calle que están metidos en este cuento y decir, oye, ¿sabéis que necesitamos que le vayan a dar una charla a la gente de ese consultorio sobre el manejo? Y entonces, esa incidencia, ¿sí? Que es la segunda línea, que es la incidencia política, tiene que ver con eso, como ir poniendo temas, ir probando alternativas, modelos. ¿Cuál es la más difícil, Francisco? Porque el modelo es atender, conocer e incidir. De los 3, ¿cuál es el más desafiante? Es que no los vemos por separado, porque nosotros hacemos para conocer, conocemos para incidir, ¿sí? Conocemos para hacer, hacemos para incidir. No, es una cosa imaginaria esa, ¿sí? Yo creo que lo más complicado es la incidencia, en todo caso, ¿sí? Se logra, avanzamos, en el caso de MEC, logramos, ¿sí? Pusimos un tema que no está visibilizado, trabajamos con las personas, las mujeres, la diversidad, las escuchamos, recogimos los testimonios, armamos una exposición con ese material, hicimos después una investigación junto con el CERNAC sobre insumos menstruales, después hicimos un protocolo que lo entregamos al Estado para que se aplicara en los dispositivos que son financiados por el Estado. Entonces, eso es, ¿sí? Hacer, trabajar con las mujeres, ¿sí?
conocer, estudiar el fenómeno. Entendemos que el problema de las toallitas pero en realidad el problema de fondo es sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Y que finalmente la toallita o los insumos menstruales ha sido lo que ha facilitado, ¿sí? Eso, ¿sí? Y después transformar eso en incidencia, en instrumentos, ¿sí? Como el protocolo de menstruación que debiera ser, no sabemos porque ya no era nuestra responsabilidad, aplicado en todos los dispositivos donde hubiesen mujeres financiados por el Estado. Claro. ¿Cachai? Y en el caso del mausoleo, ya, que yo creo que es una cosa que viene y que tiene una historia larga, ¿sí? Porque que es un tema en sí mismo, que ha sido poco conocido, está poco abordado. Ha levantado algunos estudios, algunos trabajos más conceptuales, más teóricos, pero falta una política pública para enfrentar ese momento, porque es un desastre. ¿Sí? Es un desastre porque... ¿Y qué le provoca a usted? Porque el mausoleo son personas fallecidas, que no tienen lazos familiares, que ustedes finalmente dignifican. ¿Y qué le provoca a usted esa frustración de que hayan muerto en calle? Es que precisamente lo que te estoy diciendo es tan distinto, ¿sí? Porque conocemos tan poco, porque una persona que murió y a nosotros nos tocó, y muchos de esos que tenemos ahí en esa lista, murieron con nosotros y murieron bien. Nos acompañamos a muchos en su momento de la partida y bien, porque estaban bajo techo, estaban en un lugar que se sentían cuidados. ¿Con su ayuda se sintieron parte de la sociedad? Sí, claramente, sí. Pero después otra cosa es morir en la calle de frío, curado, ¿cachai? Donde ni te das ni cuenta que te morís de frío, si el frío uno no se da cuenta que muere. Entonces, también, ¿sí? O morir en un hospital. De eso hay que estudiar más, así como no conocemos las cifras, ¿sí? Y no hacemos esta diferenciación. Hay que hacer también la diferenciación de las muertes en calle, ¿sí? Y eso se requiere saber los trayectos que pasa. ¿Qué pasa si muere en la calle? ¿Es lo mismo si muere acuchillado o muere de frío? No. Los procedimientos y los actores que funcionan en uno y en otro son distintos, ¿sí? Si muere en un hospital es otra situación, ¿sí? Entonces, toda esa complejidad de la muerte hay que trabajarle. Estoy en eso, he estado trabajando harto tiempo, pero siempre con la idea de generar una política pública que diga, bueno, generemos un subsidio, ¿sí? A las instituciones que se hacen cargo, no solo para los que tienen cuota mortuoria, que ya existe, ¿sí? Busquemos forma de abaratar costos, ¿sí? Una persona en situación de calle no necesita lo que se hace normalmente con otros fallecidos, ¿sí? Que tengan que ir en una carroza súper bacana, llena de flores, con un avant que tiran, ¿sí? Nosotros hemos enterrado, no sé, 5 personas en cajas muy sencillas, muy, ¿sí? Dignas, pero sencillas, trasladados todos juntos, y a un costo bastante bajo, ¿sí? No sé si bajo, pero pagable. Eso es una situación. Eran 12 personas, ¿sí? La mitad tenía cuota mortuoria y los otros no. Y una funeraria amiga, Corpus Christi, son gente bacana, dijeron, bueno, cubramos con la plata de estos 5 el funeral de estos, ¿sí? Y hicimos una ceremonia preciosa con cantos, pero sencilla. Entonces, bueno, entonces todo un tema. Y lo del espacio del mausoleo tiene que ver más por rescatar la memoria, ¿sí? Yo creo que es una de las cosas que más nos plantean, lo que más se conversa cuando se habla de muerte es, de parte de las personas en situación de calle, es qué va a pasar con mi recuerdo, ¿sí? ¿Me van a recordar? ¿Sí? ¿Quién me va a recordar? ¿Quién me va a recordar? ¿Quién me va a recordar? Justamente iba a Es el decir tema eso. de la memoria. Entonces el mausoleo, si bien es un espacio para cuerpos, ceniza o restos, para nosotros lo relevante es
la memoria. Bueno, te agradezco mucho porque opino exactamente lo mismo y el quién nos va a recordar, ustedes lo van a recordar finalmente. Ustedes lo están recordando. Y eso abrimos, porque a veces las familias no se enteran hasta mucho tiempo, decir, y bueno, ¿y dónde queda mi papá? Y va a ir al cementerio y dice, ah, mira, está ahí. Y va a poder encontrarse con su placa. ¿Le ha pasado, ha tenido experiencia en donde han podido llegar familiares que Sí, encontraron a su padre gracias a ustedes por el mausoleo? Sí, muchas Padre, madre, hermano. Sí, sí, aparece. Es que es un fenómeno muy extraño, porque hay situaciones que hemos vivido o vivimos, y ahora no, con personas que dicen, bueno, cuéntanos tu familia, o nada, no tengo familia. Y se mueren y a las 2 horas aparece la familia. Es como muy extraño, como que... ¿sí? Hay un problema social de lo que estábamos hablando antes. Sí, no, claramente. Sí, que tiene que ver con... bueno, porque hay tensión, malestar, ¿sí? Entre la familia y la persona, porque, te digo, no son santos tampoco, no son así como... O sea, fueron violentos, fueron curados, no cumplían con roles, por los que tenían familia, ¿no? Entonces, las familias tienen una distancia. Y después, bueno, hay un tema ahí que hay una obligación del Estado de buscar a las familias, pero es como muchas cosas que hacemos, media cantinflesca, y llaman por teléfono, no hay, no se conectó. Nosotros hemos hecho esfuerzo y hemos seguido el rastro preguntando, oye, conocí ayer, sí, y tal, y hemos encontrado a la familia. Sí. Es un trabajo que hay que hacer y súper importante, porque las familias no se enteran, algunas no se enteran que están fallecidos. Sí. Francisco, una pregunta ya llevándonos a otro lado, la visibilización que nosotros estamos haciendo como institución educacional, ¿qué significa para ti que la Fundación esté participando en este taller de invierno del Campus Creativo? Que podamos estar haciendo este proyecto, que podamos estar conversando contigo como director ejecutivo. ¿Qué te parece eso de estar... Hacerme parte de esta experiencia? Sí. O sea, cuando fue planteada, y eso fue hace ya 2 años, a mí me pareció que era una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad que una universidad haya definido y se haya dado el tiempo y la organización, ¿sí?, institucional para decir durante 2 semanas van a haber una cantidad de estudiantes trabajando interdisciplinariamente con un problema real, ¿sí? En este caso el de calle. Yo encontré que eso me entusiasmó, ¿sí? Igual me he peleado mucho acá con algunos, con Jimena, qué sé yo, a veces me enojo, soy bien enojón, pero yo la valoro mucho y como lo he dicho en alguna oportunidad, hay que poner en el centro los estudiantes. ¿Sí? Esta es una experiencia educativa, interdisciplinaria, laboral, ¿sí?, donde lo que pase con estos futuros profesionales a la Fundación le importa. ¿Sí? Nos importa, porque bueno, es una de las líneas, cuando hablamos de conocimiento, nosotros tenemos mucho trabajo con estudiantes en práctica, porque nos interesa de que las nuevas generaciones que están en formación amplíen, ¿sí?, su mirada, generen pensamiento crítico, fundamenten lo que hacen, se arriesguen, sean creativos, rompan, ¿sí?, las estrecheces que se ponen. No, usted estudiante está limitado, usted no, juéguensela, ¿sí? Es que son muy jóvenes, no, ¿sí? Y que también, Francisco, nosotros queremos impactar Sí. y queremos visibilizar esta situación, esta crisis. Eso también para nosotros es importante. A mí me parece, sí, pero que si ustedes son impactados, eso va a impactar al otro, ¿cachai? Ustedes son fundamentales también, ¿sí? Porque si ustedes están bien impactados y son serios, ¿sí?, en meterse en el tema, en este y en cualquiera, eso se va a traducir, que eso que quieran transmitir sea consistente, sea creíble, sea sólido, ¿sí? Entonces, por eso, todo lo demás, las instituciones son muy importantes, jugamos un rol aquí, no sé qué, el problema, los sujetos, sí, también. Pero mi apuesta es por los estudiantes, ¿sí? Si los estudiantes, después de estas 2 semanas, pueden decir, esto fue una experiencia en lo personal y profesional bacán, estamos, ¿sí? Así es. Porque eso va a quedar, ¿sí? Si el mural que estamos trabajando se va a borrar,
¿sí? Lo van a borrar, ¿sí? Eso no cabe la menor duda, en una semana, en un mes, en un año, pero la experiencia que van a tener, y espero que estén teniendo los estudiantes que están trabajando, les queda a ellos, ¿sí? Que durante 2 semanas pensaron interdisciplinariamente, creativamente, en un tema que les dejó algo, ¿sí? De que la realidad es más compleja, ¿sí? Que la realidad tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, eso para mí es súper importante. Y yo creo que para mí ese es el éxito, ¿sí? Los productos son importantes, pero más importantes son los procesos. Y créame que ese proceso se está logrando con mucho éxito. Y se lo digo a nivel personal, como representación también del campus creativo. Genial. Para ir cerrando, Francisco, y te agradezco mucho toda la conversación. Lo último, brevemente, ¿qué te motiva a liderar esta fundación después de tantos años de trabajo, 30 años de experiencia que tienes tú? Ya, ahí hay cosas, sí, me vinculo a esta institución hace 30 años, pero solo la dirijo hace 15, ¿sí? Y trabajo hace 15, antes no trabajaba, prestaba asesoría, acompañamiento. Y tiene que ver con mi historia personal, que vengo siempre de haber trabajado en los márgenes, ¿sí? Y en los temas que estaban ahí invisibilizados, y siempre me ha preocupado eso de visibilizar los temas. Y yo creo que lo que más es que encontré un equipo, ¿sí? Muy potente, con personas muy comprometidas, que logramos hacer equipo, que logramos ser colectivo, que nos planteamos y nos desafiamos a pensar de las cosas. Y entonces toda esa construcción más colectiva, ¿sí? Con muchos que ya no están incluso, pero que seguimos vinculados, creo que es súper importante, porque fue aprender, aprendí mucho de mis compañeros que están más vinculados desde lo jurídico, los compañeros que están desde la arquitectura, de la filosofía, de la economía, ¿sí? De la psicología. Eso como experiencia vital para mí, más allá del rol director, ha sido una experiencia personal y profesional que me hace estar y con todas las dificultades, porque tengo muchas dificultades. La Fundación está en un momento de crisis muy complicada financiera, ¿sí? Pero también hemos entendido de que las crisis son una oportunidad, ¿sí? Y por lo tanto seguimos pensando y soñando en un futuro distinto. Que esa crisis lo termina motivando más, me imagino. Sí, sí, sí. Y a salir del estado de confort, ¿sí? Cuando todas las cosas están funcionando, uno se va achanchando, ¿sí? Entonces creo que es muy importante que uno se enfrente a las crisis y lo haga con madurez. Así que nada, me motiva eso, me motiva ¿cómo se llama? De que tengo un equipo, que he generado vínculos así muy fraternos, que yo creo que es súper importante. Aquí no es solamente técnica, no es solamente conocimiento, no, sino que también el tema de la fraternidad transversal, ¿sí? Con los sujetos y con tus compañeros de trabajo, con las otras organizaciones, con ustedes, ¿sí? Eso hace la distinción, ¿no? Lo de la fraternidad, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, entender sus problemas, su historia, sus traumas, sus culpas, yo creo que eso es súper relevante. Y en eso yo he encontrado que este ha sido un espacio donde todo eso, que son elementos muy humanos, se ponen en juego, ¿sí? Yo creo que eso es súper importante, ¿sí? Nos hace falta pensarnos desde ahí, ¿no? Los grandes pilares de la cultura occidental son la libertad, la fraternidad y la igualdad. Y sí ha habido permanente tensión entre libertad e igualdad, pero la que ha estado y la que podría equilibrar de mejor manera ese conflicto es la fraternidad, ¿sí? La fraternidad humana. Muchas gracias, Francisco, de verdad te agradecemos y fue un muy gran agrado poder conversar contigo. Estupendo. Francisco, director ejecutivo de Gente de la